Nuevamente para mí es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Again, it's a privilege to be with you this morning. Este es mi hijo Peter Paul Ramírez This is my son, Peter Paul Ramirez, y yo soy el pastor Pedro Pablo Ramírez. and I'm Pastor Pedro Pablo Ramirez. Y agradecemos a muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales. And I'm thankful to the many people that follow us on social media. Y hay una gran preocupación en este tiempo And there's a big worry in this time period porque las iglesias están perdiendo la batalla. because churches are losing the battle. Vino una pandemia y todos se escondieron. There was a pandemic and everyone went and Nos died. dieron una ley que no podíamos tener servicios. There was a law that we couldn't gather in services. Y si teníamos servicio nos arrestaban. And if you had church services, you'd be arrested. Pero el Señor me dijo, entra por las redes sociales y comparte la palabra. And the Lord told me, well, go into social media and share the word there. Y desde ahí entonces hemos estado haciéndolo. And we've been doing it since then. Y no podemos parar. And we can't stop. ¿Por qué? Why? Porque muchos no están yendo a la iglesia. Because many people are not going to church. La gente se conforma por lo menos con escuchar el sermón. You know, people are okay just listening to a sermon. Pero les voy a decir algo esta But I'm mañana. going to tell you something this morning. Estamos en un momento determinante. We are in a determinate time right Que now. solamente lo que el enemigo resiste es el poder de Dios. That the only thing the enemy can resist is the power of God. Las iglesias que no tienen poder van a ser exterminadas. Churches that don't have the power of God will be exterminated. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia muchas iglesias son fotocopia de otras iglesias. Because many churches are simply a photocopy of another church. La iglesia le dice, tienes que predicar, tienes que hacer esto, y eso es lo que ellos siguen. The church says, well, you got to preach this message, you got to do this, Pero this, and esta that's what they mañana follow. tenemos una gran sorpresa a través de la palabra de Dios. But we have a big surprise thanks to the Word of God. De que no es así, It's not like that. que cada pastor tiene que ser llamado. Every pastor has to Que be cada called. pastor tiene que pasar por un momento de desierto espiritual A pastor has to go through a para desert, spiritually confirmar su speaking, llamamiento to confirm his y calling. luego empezar a tener tiempo con Dios para recibir la revelación. And then to spend that time with God to get the revelation. Muchos dicen, pero pastor, ¿cómo es que usted se atreve a predicar los temas que predica? Many will say, well, pastor, how do you Tienes share those tantas, messages you como share? decía un doctor de teología días atrás. You know, I was saying this with a doctor of a convention recently. Tus mensajes son bien He sencillos, says, your messages are very simple, pero bien profundos. but very deep. ¿Cómo lo haces? How do you do it? Cuando uno aprendió When you learn que la única escuela que puede recibir mejor para administrar la palabra de Dios that the only school that you can actually learn to minister es la about escuela del God Espíritu Santo. is the school of the Holy Spirit. Fui a 3 seminarios I went to 3 y seminars, agradezco a Dios por darme el conocimiento. and I thank God for giving me that knowledge. Pero lo más importante fue el tiempo que yo recibí esa revelación de Dios. But the most important time was when I received that revelation from Todavía God. no voy a olvidar 3 años y medio que me pidió el Señor que estuviera en su presencia. 3.5 years that I just remained in God's Cerré el presence. negocio y nos quedamos en la presencia de Dios un gran tiempo. I closed the business and we stayed in God's presence for a period of time. Y yo agradezco a Dios. And I thank God. Porque en ese tiempo yo recibí mucha revelación. Because in that time period I received a lot of No revelation. conocimiento. Not knowledge. El conocimiento ya lo había adquirido anteriormente. Knowledge I'd already acquired beforehand. Lo que nosotros necesitamos es el poder de Dios. What we need today is the power of La God. gente te tiene miedo al poder de Dios. People are scared of the power of God. Y muchas iglesias lo han cuestionado. And many churches have No, questioned no, it. no, si no está en la Biblia no lo acepto. No, but it's not in the Bible. I won't do it. Si no está aquí escrito y si no me dijeron a mí que lo predicara, no lo voy a If it's not predicar. written right here, I'm not going to share that message. Pero esto no es verdad. But that's not how it Porque works. si algo detesta a Satanás, If there's something that the devil es hates, que usted se pare en un púlpito y hable con autoridad. is that when you get up on a pulpit and you speak Y with hable con authority, poder. you speak with power. Porque por eso es tan importante que la iglesia sea revestida del poder de Dios. That's why the church has to be dressed in the power of God. La Biblia dice en Salmo 105, versículo 4, In Psalms 105:4 it says, buscad a Jehová y su poder. to seek the Lord and His power, Buscad siempre su rostro. and to always look upon His face. Un predicador no puede entrar al púlpito y predicar solamente por haber graduado de un seminario. A preacher can't come up to a pulpit and preach just because he graduated from a seminary. Porque no vas a predicar solamente el conocimiento. Because it's not about knowledge. Pablo decía, y nosotros ministrando al Señor.
And Paul said, and us ministering to the Lord, no ministraban palabras they solamente, didn't minister words, no ministraban conocimiento. they didn't minister Pablo knowledge. dice, cuando yo fui a vosotros no fui con palabras de humana sabiduría, Paul says, when I came to you, I didn't come with just words of sino man, con una revelación del poder de Dios. but a revelation of the power of God. Porque el reino de Dios no se pelea con armas, Because the kingdom of God isn't fought with weapons, sino con el poder de Dios. but the power of God. Y si las iglesias hoy estuvieran revestidas del poder de Dios, And if churches today were dressed in the power of God, nuestro mundo sería otro. we'd have a different world. Pero nos dejado intimidar por muchas personas But we've allowed ourselves to be intimidated que by nos many dicen que esto people no es para este tiempo, that say this isn't for that que los time. milagros ya sucedieron, que The no necesitamos más miracles milagros, are past, that we don't need miracles anymore. que nosotros necesitamos nomás leer la Biblia y predicar la Biblia. That we just need to read the Bible and just preach the Bible. Pero qué sorpresa para muchos cuando vemos que Dios todavía es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. But it's a big surprise to many that God is the same yesterday, today, and Dios forever. no ha cambiado. God hasn't changed. Él hace nuevas todas las cosas. He makes new all things. No nos basamos solamente en el pasado. We're not based simply on the past. Gracias por el pasado y por lo que aprendimos. Thank God for the past and what we learned. Pero gloria al Señor por lo nuevo que viene cada día, la revelación nueva que But viene. glory to God for the revelation that they Entonces can la Biblia, receive every day. la Biblia nos enseña a buscar a Jehová y su poder. Because the Bible tells us to seek the Lord and His ¿Qué es lo power. que tenemos que buscar? What do we need to seek? Conocimiento, Knowledge, teoría, theories, filosofía, philosophies, arte, art, ciencia, science, más teoría. more theories. El ministerio no se hace con eso. Ministry isn't done with that El stuff. modelo que Jesús estableció en la tierra nadie lo va a reemplazar. The model that Jesus established on earth is not going to be replaced. Él llamó a 12 hombres para que estuvieran con Él, He called 12 men to be with Him, que estuvieran diariamente con Él, to be daily with Him. y luego los envió a predicar. And then He sent them. to Primero preach. tuvieron que pasar tiempo con Él. But first they had to spend time with the Lord. Hoy día nos mandan a las escuelas teológicas a recibir conocimiento. Today they send us to these theological schools to receive knowledge. Pero ¿dónde está el poder de Dios? But where's the power of God? ¿Dónde están las iglesias que están revestidas del poder de Dios? Where the church is full of the power of God. Al contemplar el poder de Dios es algo que puede beneficiar a todos los creyentes. Contemplating on the power of God is something that can benefit all believers. Cuando meditamos en el hecho que Dios es poderoso, When we meditate on the act that God is powerful, todos nos aseguramos de que es Él y no nosotros quienes deben de estar en control. we are then assured that it is Him and not us that should be in control. Cuando el poder de Dios está en el predicador, When the power of God is on that, ese poder no lo controlan los hombres. that power isn't controlled by man. Ese poder lo controla Dios porque ese poder es de Dios. That power is controlled by God because it's Cuando un God's hombre de power. Dios tiene un llamado de Dios, When a man of God has a calling no from puede ser God, controlado por los he hombres. can't be controlled by man. ¿Sabes que una vez me llamaron para predicar en una iglesia bautista aquí en el área de Club? They called me one time to preach in a Baptist church in the area of Clute. Y yo estuve ministrando unos días And I was there ministering a few days. y decidieron que me querían llamar de pastor. And then they had decided that they wanted to make me the Pero pastor. un grupo de diáconos se reunieron. But a group of deacons got together. Dijeron, a ese hombre no lo podemos traer de pastor We said we cannot bring that man porque as no lo pastor podemos controlar. because we can't control him. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y no me llamaron. And they didn't call me. Así están las iglesias. That's how the churches are. Los pastores dictan qué debe de hacer. You know, the pastors try to Perdón, dictate, los diáconos le dictan a los pastores qué es lo que tienen que hacer. the deacons dictate what needs to be done. Por eso la iglesia está raquítica. And that's why the church is Por eso no hay enslaved. poder en las Because iglesias. there's no power in the churches. Porque los hombres quieren controlar la iglesia. Because men want to control the church. Pero el poder de Dios no lo puede controlar But nadie. the power of God can't be controlled by Las anyone. personas llamadas por Dios para ministrar The people called by God to minister necesitan pasar un tiempo con Dios need to spend time with God y ser llenos del poder de Dios. and full of the power of God. No hay otra escuela mejor para preparar una persona para el There's ministerio not a better school to prepare somebody for que ministry. pase tiempo con Dios, They spend time with que God, reciba la revelación that they receive the revelation, y que luego vaya a ministrar con el poder de Dios. and then later they go and minister the power of Los God. discípulos pasaron 3 años y medio con el Señor Jesucristo. The disciples spent 3.5 years with the Lord. Ellos salían juntos para predicar. They would go out together to preach. Él los mandaba de 2 en 2. He sent them 2 by 2. Ellos vieron cómo se hacen los milagros. They saw how the miracles were done. Ellos vieron cómo el poder de Dios estaba sobre el maestro. They saw how the power of God was over their teacher.
Y por esa razón ellos se empaparon del conocimiento y de lo que vieron en el ministerio del Señor. And for this reason, they were full of the things that they saw in the ministry of Jesus. Algunas personas dicen que recibieron un llamamiento y se van a estudiar a una universidad, a un colegio bíblico, Some people receive a calling and then they go to a Bible school. y cuando vienen, But when they get out of that school, vienen con tanta información they come back with so much information que no hacen nada a la iglesia. that they don't do anything in No the está church. favoreciendo a la iglesia. They're not helping No the church. estoy en contra de la educación. I'm not against education. Estoy en contra de que la gente necesita un ministro que capacite a estos líderes que van a ser llamados al ministerio, Billy's saying that these people need a minister to give them the ability to minister, que sigan el modelo de Jesús, to follow Jesus' model. donde la gente pasó, los que fueron llamados pasaron tiempo con él. Those that were called spent time with Jesus. Recuerde que mucha gente, muchísima gente fue ministrada por el Remember, Señor, many people were ministered to by the Lord. pero a 12 de ellos los capacitó para seguir la visión. But 12 of them, he gave Y the este es el ability to keep the mensaje de vision. hoy. Y este es el mensaje de hoy. And that's today's message. El Señor les impartió de su espíritu a ellos. The Lord gave of his own spirit to them. No solamente el conocimiento. It wasn't just about knowledge. Porque lo que la gente no ha entendido hoy es que Él les impartió de su espíritu. en What people don't ellos. understand today is he gave his spirit into them. Ellos recibieron el espíritu del Señor. They received the spirit of the Lord. ¿De dónde cree que nació la compasión, Where do you think compassion came from? la visión, Vision, el llamamiento? calling. Una vez prediqué un sermón que se llama Visión, Pasión y Llamamiento. One time I preached a message on that topic. ¿Y qué tiene que ver ello? And what does that have to do? Que una persona tiene que pasar revestida del poder de Dios You have to be dressed in full y in the power recibir of el God espíritu del ministerio. and receive that Ese spirit of his ministerio del ministry. Espíritu Santo no se enseña, That spirit of ministry isn't something that's taught. es algo que se imparte. It's something that's Es muy imparted. diferente enseñar y impartir. It's different to teach than to impart. Porque si leemos en Juan capítulo 20, versículo 29, Because if we read in John 20:29, la Biblia dice, después de decir esto el Señor Jesucristo, and after saying this, the Lord Jesus Christ sopló sobre ellos y les dijo, breathed upon them and said, reciban al Espíritu Santo. receive the Holy Spirit. Y a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. And to those whose sins are forgiven, their sins will be Y a forgiven. los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. And those who you do not forgive, they will not be forgiven. Ellos tenían la autoridad, They had the ellos authority. tenían la impartición They had the impartation de recibir el Espíritu Santo. of receiving the Holy El Spirit. soplo del Señor The breath of es lo que God le da vida al ser humano. is what gives life El to human soplo fue beings. necesario para traer el hombre a la It was existencia. necessary to bring man into existence. En una ocasión Jesús escupió en la tierra, On one occasion, God spit onto the hizo earth. lodo He made mud y se lo aplicó a un and hombre he put it onto a man que había nacido ciego. who was born blind. Y los religiosos comenzaron a criticarlo. And the religious people began to criticize him. Eso es falta de educación. This is, you can't do Eso es that. falta de higiene. You know, it's not hygienic. ¿Cómo va a escupir el Señor How are you going to spit y luego hacer lodo y refregárselo al hombre en el ojo? and then make mud and then put it on some guy's eye? Pero los que son teólogos, But those that are los theologians, que estudian la palabra de who Dios, study the Bible of se God, dan cuenta realize something. que ese soplo That breath para salir esa saliva from that, where that y saliva al came tocar from, la tierra touching the fue lo earth, mismo que sucedió en la creación. was the same thing that happened in Cuando Dios hizo creation. un mono de barro When God made this y clay sopló figure, sobre ese and mono he breathed y upon le it, dio vida, and he gave him life. Jesús usó el mismo método. Jesus used the same A Dios method. no lo criticamos, We don't criticize God for his pero a Jesús creation, sí. but we criticize Jesus. Porque en la época de que Dios tenía, cuando Dios formó a Adán, Because when God formed Adam, no habían tantos religiosos, there weren't so many religious people. no había around. ninguno de ellos. There weren't anyone Y around. gracias a Dios por ello. And thank God for it. Entonces, ¿qué estamos enseñando esta mañana? So what are we teaching La today? impartición del Espíritu Santo. The impartation of the Holy Spirit. Cuando usted anda con un predicador que ve que Dios lo usa en la sanidad y en los milagros y que transforma las vidas en un instante, When you're with the preacher that you see begin to move things, dice, and wow, yo do quiero things, andar con ese pastor. you're like, I want to be with that Porque yo pastor. quiero servir y hacer la obra de Dios como Él la hace. Because I want to serve and I want to do the work that God does. Pero no saben lo que están pidiendo But you don't know what you're asking. por el compromiso que hay que tener. Because there's a commitment there. Cuando uno es llamado por Dios, When you're called by God, no puede ser controlado por los hombres. you can't be controlled by man. Yo sé que nadie va a decir amén. I don't know what I'll say amen to that.
Pero cuando tú eres llamado por Dios, tú tienes que responder a Dios, no a los hombres. But when you are called by God, you have to respond to God, not to man. Ahora vamos a ver de la impartición. So we're going to talk about ¿Dónde impartation. comenzó a hacer esto de la impartición? Where did this begin, this concept? En Números capítulo 11, versículo 25. Numbers 11:25. Comenzamos desde el 25, pero vamos a comenzar del 16, perdón, desde el 16. We're going to start from verse 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: And so the Lord said to Moses, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, get together 70 men of the ancients of Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. because you know these are the elders of the town and you know their principals. Traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión Bring them to the door of the tabernacle y here at the meeting, esperen allí and then wait contigo. wait together. Yo no sé cuánto tiempo tuvieron que esperar, I don't know how long they had to wait, porque en el aposento alto estuvieron cuántos días. because upon that high place, how long were they there? Pero aquí el Señor le dice, Dios mismo le dice a But Moisés: God is telling Moses, reúneme 70 hombres, líderes del pueblo, get together 70 leaders of the city y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. and get them to the door of the tabernacle and Y wait. yo descenderé And I will descend, y pondré en ellos, and I would put upon them, yo tomaré del espíritu que está en ti. and I will take of the spirit that is in ¿Qué es you. lo que Dios le está diciendo a Moisés? So what's Moses being told here? Moisés, voy a tomar del espíritu que está en ti Moses, I'm going to take of that spirit that's in y lo you, voy a impartir a estos hombres que tú vas a traer. and I'm going to impart it into the men that you're bringing. No les va a impartir conocimiento, It's not about knowledge. no les va a impartir It's not teoría. about theories. ¿Qué es lo que les va a impartir? What is he imparting? Leemos. Let's read. Descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, perdón. I will descend and I will go there with you, and I will take the spirit that is in you and I will put it in them. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. And then together you will take the weight of the city, and you won't have to Si carry the burden alone. los discípulos de Jesús If the disciples of Jesus los hubiera mandado a la escuela de teología de Jerusalén, had been sent to the theological school there in Jerusalem, no hubieran desarrollado el ministerio que desarrollaron. they would have never developed the ministry that they developed. Porque aunque hubieran estudiado bajo los pies de Gamaliel Because even though they had been well studied, y estuvieran estudiado en la Universidad de and Jerusalén, they were in that University of Jerusalem, hubieran salido con un gran conocimiento, they would have left with a great understanding. pero no tenían la impartición del Espíritu. But they didn't have the impartation of the Y lo que Dios Spirit. le está diciendo a Moisés And what God is telling es que Moses, voy a tomar del Espíritu que hay en ti that I'm going to take up the y Spirit lo that's voy a in you, poner en estos 70 and I'm going to put it in hombres these 70 men, para que ellos lleven la carga que hay en ti y no la cargues tú solo. so they can take the weight that's in you and you don't carry it alone. Hoy en día es muy difícil levantar ministros Today it's very difficult to raise up ministers porque nadie se quiere comprometer. because nobody wants to commit. Todos tienen su propia ideología. Everyone has their own theology. Todos piensan de una manera They diferente. think differently. ¿Por qué me tengo que someter yo a un varón de Dios? Why do I need to submit to a man of Yo God? tengo mi propia unción. I have my own anointing. Yo tengo mi propio I conocimiento. have my own understanding. Eso no funciona. It hermano. doesn't work like that. Por eso fracasan muchos That's why so que many dicen que son fail. ministros, And they say they're que ministers, dicen que tienen diferentes ministerios, but they have different ministries porque no hay sometimiento a nadie. because they don't submit to No se anyone. dejan corregir, They don't no allow se themselves to dejan be guiar. corrected or be Y guided. lo que el Señor está diciendo a Moisés And what the Lord is telling Moses here es que voy a impartir del espíritu que hay en ti y lo voy a poner en ellos. is that I'm going to impart the spirit that's in you Lo and put it in them, mismo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos. which is the same thing Jesus did with his disciples. Impartió de su espíritu en ellos. He imparted from his Entonces spirit in ellos his comenzaron disciples. a sentir compasión por la So they gente. felt compassion for people. Ellos comenzaron a ver lo que no veían antes. They began to see what they didn't see Ellos before. les nació una carga por la gente. There was a weight Y no upon the people solamente upon estuvieron them. dispuestos a predicar, And they weren't just willing to preach, sino a morir por causa del Evangelio. but to die for the cause of the gospel. Entonces dice la Biblia, entonces el Señor descendió de la nube y habló, And so the Lord descended from the cloud and he spoke. y tomó del espíritu que estaba sobre él And he took from the spirit that was in him y lo colocó sobre los 70 ancianos. and he put it over the 70 elders. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, And when the spirit was upon them, profetizaron. they prophesied.
profetizaron, They prophesied, pero no volvieron a hacerlo más después, but they never did it again. porque era after para that una moment, ocasión especial. because it was for that one Ah, no, occasion. en el Antiguo Testamento no, el Espíritu Santo no hacía ninguna labor. Oh no, in the Old Testament, the Holy Spirit didn't do anything. Eso dicen los religiosos. That's what the religious people would Yo tell no you. sé cómo esconden esos versículos. I don't know how they hide these verses in the Bible. Porque si lo que Dios hizo con Moisés, Because what God did with Moses, tú no puedes llevar la carga de 2 millones de personas. Es you imposible. can't take the weight of 2 million people on your shoulders. It's Tú impossible. necesitas impartir del Espíritu que hay en ti y lo voy a tomar y te lo voy a poner a esos 70 You need to impart the thing that's in you, and I'm going to put it into those 70 para que lleven el ministerio. so they can take the ministry. Hoy día Today, todos quieren hacer trabajo para Dios, everyone wants to do something for God, pero no tienen la impartición. but they don't have that impartation. No se quieren someter. They don't want to submit. ¿Quién quiere comprometerse? Who wants to commit? Pastor, no me llame. Pastor, don't call me. Cuando yo te necesite, yo te llamo. When I need you, I'll call you. Si tú necesitas algo, If you need something, tienes que decírmelo con mucho tiempo antes, tell it to me very far in advance. porque yo ando muy ocupado. Because I'm very busy, Pastor. Ese es el tipo de liderazgo que tenemos hoy en las iglesias. That's the type of leadership we have today here in the churches. Creyentes Believers, sin impartición without impartation, han hecho su propia manera de creer, have made their own way of thinking, su propia manera de ministrar. their own way of ministering. No ha habido sumisión. There hasn't been any submission. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que los discípulos lo dejaron todo Did you know the Bible said the disciples left everything y behind, caminaron todos los días con el Señor por 3 años y medio. and they walked with the Lord for 3.5 years? Y luego, después de recibir toda la enseñanza, no en un salón de clase, And after receiving all of that teaching, sino not in en school, práctica, but in practical, les impartió de su espíritu a ellos. he imparted his spirit Lo que uno into them. imparte a los hermanos que van a entrar a un ministerio es su espíritu. What you imparted to the brethren that Porque are el into a Señor ministry is your depositó spirit. en ti como predicador, como pastor, Because the Lord put in you as a pastor, el as a Espíritu de preacher, Dios, the Spirit of que God, tú sientes amor, that you feel sientes love, compasión, that you feel compassion, siente carga por la that you feel gente, weight for the no people, se goza de la injusticia, that you don't rejoice in mas se injustice, goza de la verdad. but you rejoice in the Todo truth. lo cree, todo lo sufre, todo You lo believe espera. it. You suffer all things. Todo lo You're soporta. patient in all things. Ministro no es lo que predica, sino lo que vive. Ministry isn't about preaching. It's about Es lo living. que hace Dios a través de esa persona. It's what God does to that person. Amén. Amen. ¿Qué es el soplo del Espíritu Santo? So what is that breath of the Spirit? El soplo tenía la esencia de Dios mismo. That breath had the very essence of God Es himself. decir, Dios sopló y depositó la plenitud del Espíritu en lo que se convirtió en el clima de su obra creada. That means when God breathed on the plenitude of His Holy Spirit, that converted the climax of His actual creation. Y es lo que distingue al hombre del resto de la creación. And it's what distinguishes man from the rest of creation. Ningún animal recibió el soplo de Dios. No animal received the breath of Hay God. animales predicando hoy día que no tienen el soplo de Dios. You know, there are animals that are preaching that don't have the breath of God. Yo he oído que pericos predican. I've heard that parakeets can preach. Estaba escuchando que había un perico en Chile There was a parakeet in Chile. y que le habían enseñado que ellos lo llevaban a la playa para que predicara el evangelio. They would take him to the beach to go preach. Y andaba el perico emocionado predicando en Chile. And he was very excited and Y preaching. si no se arrepiente se van al infierno. And if you don't repent, you go to hell. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said, I'm the way, the truth, and Y the en life. esa una persona se estaba ahogando And then at that time, a person was drowning, y pidiendo auxilio. asking for help. Y el perico le dijo, Dios te bendiga, yo miro tu mano levantada, bájala. God bless you. I see your hand over there. Put it down. Se les puede enseñar a los pericos a predicar. He can teach a parakeet how to preach, huh? Pero el Espíritu, Dios no sopló sobre los pericos. But when God didn't breathe in Él the sopló parakeets, sobre el hombre para que lleve la unción del santo. He breathed on man to have the Entonces Jesús les anointing. dijo de Behold. nuevo, And so Jesus told them again, paz a vosotros. peace be to you. Como el Padre me ha enviado, As the Father has sent yo me, también os envío. I will also send you. Y cuando hubo dicho esto, And when he had said this, sopló sobre he ellos breathed upon y them. les dijo, And he said, recibid el Espíritu Santo. receive the Holy Spirit. ¿Qué les dijo? What did he say? Sopló. He breathed.
y les impartió el Espíritu. and he imparted his Holy Spirit. Eso es lo que más interesa dentro de un ministerio. That's the most important part of a Cuando tú ministry. te sometes a servir a un ministerio, When you commit to ministry, tú vas a estar pendiente ahí hasta que el Señor sople sobre ti you're going to be there until the Lord breathes y upon you, imparte la unción. imparts that anointing. Yo tuve que servir a muchos ministerios. I had to serve many ministries. Algunos me dicen, oye pastor, pero ¿cómo es que usted de repente Dios lo usa de la manera en que lo usa? Well, Pastor, how is it that God uses you sometimes in the way he uses you? Porque yo aprendí a servir. Because I learned to serve. Yo serví a muchos ministerios, I served many ministries, económicamente, economically, con tiempo, with time, con servicio. and with service. Porque la única condición Because the only condition para recibir la unción to receive the anointing es estar bajo la autoridad is to be under the y authority someterse uno a la unción. and submit to the anointing. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. That's what the disciples did. Después de resucitar Jesús, After Christ les resurrected, dijo, pasa a vosotros. he said, come. Como el Padre me ha enviado, As the Father has sent me, yo también los envío. I send you as well. Y dicho esto, And I've said this. sopló sobre ellos He breathed upon them, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. and he said, receive the Holy Spirit. Qué hermosa palabra. What a beautiful word. Recibid el Espíritu Santo Receive the Holy Spirit. para que vayan a hacer el ministerio. So you can go do the ministry. Ya habían estado 3 años y medio con él. They'd already been with him 3.5 Ahora era years. tiempo de graduarlos. Now it's time to graduate. Por eso tú lees en el libro de los Hechos That's why you read in the book of que Acts muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. that many signs and wonders were done by the apostles. ¿Cuándo comenzaron los hechos de los apóstoles? When did the Acts of the apostles begin? Cuando recibieron el Espíritu When they received the Holy Spirit. y cuando hacían milagros And when they did miracles. y cuando comenzó la gente a convertirse por montón. And then when people began to be converted. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. You'll receive power when the Holy Spirit will Y come me upon you. seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. And you'll be witnesses in Judea, Samaria, Jerusalem, and to the end of the earth. Amén. Amen? Entonces, es necesario el poder de Dios. So God's power is Es necessary. necesario la impartición del Espíritu Santo para hacer el The ministerio. impartation of the Holy Spirit is necessary for ministry. Ahora bien, So then, en el ministerio del apóstol Pablo, in the ministry of the Apostle Paul, Pablo tuvo algo particular. he had something very Él no particular. anduvo con Jesús 3 años y medio. He wasn't with Jesus 3.5 years. Entonces, ¿cómo hizo para recibir toda la impartición? So how did he receive the impartation? Es la pregunta que nos queda. ¿Cómo es que Pablo vino a ser el apóstol de los gentiles? How was Paul the apostle of the Gentiles? Viendo tantos milagros que Dios hacía a través de la vida del apóstol Pablo. Having seen so many miracles through the Apostle Paul. ¿Cómo Pablo recibió la revelación y cómo Pablo recibió el poder de Dios? How did Paul receive that revelation and the power of God? Está en Gálatas. It's in Galatians. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí And I will let it known, brethren, that the gospel announced by me no es según hombre, is not about a man, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. because I didn't learn it from any man. ¿Y qué tal esta? ¿Cómo le queda esta palabra a los religiosos? And how did the religious people receive that? Que Pablo no recibió la revelación de los apóstoles. That Paul didn't receive the revelation from the apostles, Entonces por eso no lo podían aceptar en las iglesias modernas de hoy. so they wouldn't be able to accept him in modern Porque churches no today. tenía las credenciales. He didn't have the credentials. ¿Pero qué hizo Pablo? But what did Paul do? Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, I didn't learn it or receive it from any sino man, por pura revelación de Jesucristo. but by the pure revelation of Jesus Christ. ¿Cómo recibió el apóstol Pablo el ministerio? How did he receive the ministry? Cuando cayó a tierra, When he fell to the earth, cuando se levantó y fue a Damasco, when he got up and went to Damascus, cuando vino el discípulo y oró por él y impartió when the disciples las came and manos, prayed upon him and laid hands on him, cuando él quedó ciego y recibió la vista. when he was blind and then he received No, vision. no. No. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo del judaísmo, Because you've already heard about the way I conducted myself another time in Judaism, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios which I persecuted the church of God, y la asolaba. and I isolated. Y en el judaísmo aventajaba a muchos más de mis compañeros, de mis contemporáneos en mi nación, And in Judaism, I raised up many people in my nation, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. because I was even more jealous of the traditions of my Pero fathers. cuando agradó a Dios, But when I pleased God, que me
me apartó desde el vientre de mi madre when he took me from my mother's y womb, me llamó por su gracia and he called me by his grace y revelara a su Hijo en mí to reveal his Son in me, para que yo le predicase entre los gentiles. that I could preach unto the Gentiles. No consulté enseguida a ninguna carne ni a ninguna sangre, I didn't seek out any flesh or blood. ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, And I didn't go to Jerusalem to find the apostles that were there before me. sino que me fui a Arabia, No, I went to Arabia. 3 años, 3 years. Arabia. Arabia. ¿A dónde se fue Pablo? Where'd Paul go? ¿A dónde fue? Where'd he go? Arabia. Arabia. ¿Y qué había en Arabia? What was there? ¿Ah? Habían árabes, gracias hermano, qué revelación tan tremenda, ¿no? Yes, there were Arab people there. Yes, that's correct. ¿Qué fue a hacer Pablo a Arabia? What did Paul go do there? Y ni subí a Jerusalén y a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia I y didn't go to volví de nuevo Jerusalem. a Damasco. Okay, and then I went to Damascus. Después, pasados 3 años, After that, 3 years passed. subí a Jerusalén para ver a Pedro I went to Jerusalem to see Peter, y permanecí con él 15 días. and I was with him for 15 days. Así que el evangelio que recibió el apóstol Pablo, So the revelation the Apostle Paul received, toda la revelación no le vino de los apóstoles. all that revelation didn't come from Fue the algo que apostles. directamente fue impartido por el Señor mismo a Pablo. It was something he received directly from the Lord. Ahora dice, pero ¿cómo es que Dios puede hablar en este tiempo? Well, how can God speak in this time? Dios no habla en tu tiempo. God doesn't speak in your time. Dios te habla en el tiempo de Él. God speaks in His Cuando time. tú te apartas a pasar tiempo con Él. When you set your time apart to be with A mí Him, me dijo, ¿quieres ministerio? He said, you want a ministry? ¿Quieres que pasen cosas en tu Do you ministerio? want things to happen in your ministry? Apártese. Set yourself apart. 3 años y medio yo estuve en mi casa, pero en el desierto. 3.5 years I was in that desert, in my house, but in the desert. Entonces Pablo dice, después pasados 3 años, After those 3 years, subí a Jerusalén para ver a I Pedro went to Jerusalem and I saw y Peter, permanecí con él 15 and I was días. with him 15 days. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, But I didn't see any of the other apostles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. but Jacob, the brother of the Lord. ¿Cómo le queda esto a los que creen que Jesús no tenía hermanos? And how does that go with people that don't believe Jesus had brothers? Eran primos hermanos, dice alguna versión de la Biblia, There's the one that says, oh, they were de la brother Naca cousins Colunga. in different versions. No digo a quién pertenece, pero I'm not ya saben. saying what that belongs to, but you know what that Pero no is. vi a ninguno de los otros But I didn't apóstoles, see any of the other sino apostles. a Jacobo, el hermano del Señor. Just Jacob, the brother of the Lord. En esto que os escribo, In this that I write, he aquí de adelante Dios, perdón, he aquí delante de Dios que no miento. before you, before God, I do not lie. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia Then I went to Syria and Sicily, y no era conocido de vista por las iglesias de Judea and I wasn't recognized by the churches of Judea que eran en Cristo. who were in Christ. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, I only heard them say that that person that in other times persecuted us, ahora predica la fe. he now preaches the Y en faith, otro tiempo la asolaba and in other times he was against y it, glorificaba a Dios por verme. and they glorified God when they Entonces saw me. estamos hablando que uno necesita meterse con Dios para recibir una revelación. So we're saying that you need to spend time with God to receive a No, pastor, revelation. pero yo estuve 3 años en el seminario. No, but brother, Pastor, I was 3.5 Yo years in the estuve 4 seminary. años. 4 years. Yo estuve 6. I was there for 6. Y esto no me cambió. This didn't change me. Llegó un día, hermanos, que la religión me fastidió. There was a time when the religion frustrated me. La gente enferma y no sana. People that were sick that Gente wouldn't be healed. endemoniada que no cambia. Demonic possessed people who wouldn't change. No, eso fue para otro tiempo. No, that was for another time. En este tiempo nosotros no echamos demonios fuera. In this time, we don't cast demons No los out. queremos incomodar. We don't want to make them Es uncomfortable. mejor que vivan con nosotros. It's better that they're there with us. Algunas iglesias dicen, mira, acabamos de poner alfombra, no hagas liberación aquí, A church would once tell me, hey, we just put new carpet down. Please don't do a deliverance here. porque ensucian la carpeta. Because they're going to vomit on the Prefieren carpet. una iglesia limpia y una gente sucia. They'd rather have a clean church but a dirty people. Esa es nuestra generación. That's our generation. Qué triste, hermano. It's sad, brethren. Quisiera que alguien en este día dijera amén, por lo menos. I'd like someone to say, amen. Esto es verdad. This is true. Jeremías 29:13 dice, Jeremiah 29:13 says, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. and you will seek me and you will find me because you seek me with ¿Tú all your quieres heart. saber de Dios?
Do you want to know of ¿Tú God? quieres que Dios te revele cosas Do profundas? you want God to reveal deep ¿Tú things to quieres you? que ser amigo de Do Dios? you want to be God's ¿Tú friend? quieres que Dios a través de ti haga milagros? That through you can do ¿Tú quieres que Dios miracles. a través de ti sane a los enfermos? That God through you can heal the sick, Levante muertos, raise the dead, que eche fuera demonios. cast out demons. Métate con Dios. Get with God. No va a llegar viendo televisión. You're not going to get there watching TV. No vas a llegar nomás por estar en las redes sociales. You're not going to get there on social Dios media. no se ocupa de estar mandando mensajes por las redes sociales todavía. God isn't there sending messages through text. Pero parece que todos están ahí. But it seems like everybody's there waiting to receive Yo he something. visto la velocidad con que los jóvenes hoy mueven ese teléfono, You know, hermano. I've seen the velocity at which the youth today can text. Dios mío. Hasta hermanos aquí en la iglesia ya son tan expertos. Brethren here in the church, they're experts. Uy, Dios mío. Son tan expertos porque han gastado tanto tiempo entrenándose. Because they spent so much time training Y el conocimiento de Dios. in the understanding of Y God, la revelación de the Dios. revelation of God, Y el ministerio de Dios. the ministry of God. ¿Dónde está? Where is it? Me buscaréis y me hallaréis. You will seek me and you will find me, Porque me buscaréis de todo corazón. because you will seek me with all your heart. Salmo 63:1 dice, Psalm 63:1. Dios, God, Dios mío eres tú, my God, you are. de madrugada te buscaré. Early morning I will seek thee. La gente se levanta a las 9 de la mañana hoy, los que People no get up trabajan. at 9 a.m. Those who Y go luego to work. vienen a la iglesia y And they get to cantan el church. canto de Marcos Witt. They sing that song from Marcus Witt. ¿Cómo que dice? How's it go? ¿De madrugada qué? From early morning what? ¿Cómo dice el canto? How's it go? De madrugada yo te buscaré. From early morning I will seek you. Mintiendo en la iglesia. You're lying in church Porque no te levantas a la madrugada a orar. because you don't get up in that early morning to pray. Un día me dijo una hermana que Dios le había dicho que tenía que orar todos los días. One time my sister told me that she had to pray every day, Y ella se levantaba y se metía al closet a orar. and she would get up and pray in the closet. Y todos los días decía que oraba. And every day she said she'd pray. Pero que un día tenía sueño y no fue a orar. But one day she was tired, so she didn't go pray. Y cuando estaba dormida, el Señor le mostró que la nariz le estaba creciendo. And when she was asleep, the Lord was showing her that her nose was growing, like Pinocchio. Dios tiene buen sentido de humor, ¿verdad? God has a good sense of humor. Pero a veces decimos, ¿cómo voy a encontrar a Dios si no lo busco? How will I find God if I don't seek Him out? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. God, you are mine. From early morning I will seek you. Mi alma tiene sed de ti, My soul thirsts for you. mi carne te anhela. My flesh Y en needs you. tierra seca y árida donde no hay aguas. And in that dry, arid land where there's Está no este hombre water. diciendo, estoy pasando por un desierto espiritual. This man is saying he's going through a spiritual Mi desert. alma tiene sed, That my mi soul is carne thirsty. te anhela. My flesh needs you. De madrugada te buscaré. Early morning will I seek thee. ¿Cuántos de ustedes How many of you de verdad really se levantan a las 3 de la mañana get up at 3 a in the llorar, morning to a cry, gemir a Dios to pray for God, por la gente que sufre, to pray for the people that are por suffering, la gente que está pasando crisis, the people going through crisis, toda la gente que tenía su futuro asegurado en Cali, Florida, everybody that had their future assured in Florida, las grandes casas? the massive houses. Miré que el huracán pasó y no solamente dejó las piscinas llenas de agua. And I saw that the hurricane came and it didn't just leave the water in the swimming pools ¿Por qué? Porque las casas desaparecieron. because the houses disappeared. ¿De qué sirve haber trabajado toda la vida? What point is it to have worked all their lives Y haber amontonado todo and to have accumulated wealth y haberlo perdido en una hora. and lost it in 1 hour? Menos de una hora. Less than an hour. Es un dolor terrible. It's a terrible pain. Y la gente está distraída People are distracted porque no saben que están perdiendo el tiempo. because they don't know that they're missing time. Vino el COVID. COVID came. ¿Y a cuántos se llevó? How many did it take? ¿Cuántos predicadores murieron? How many preachers died? ¿Cuántos se escondieron para no predicar? How many hid so they didn't preach? Iglesias cerradas Churches closed que ya no volvieron a abrir más. and never opened again. Pastores que se quedaron sin trabajo. Pastors that were left without a job. ¿Dónde están los hombres de poder? Where are the men of power? ¿Dónde están los guerreros que se podían decir, maldito COVID, en el nombre de Jesús se detiene? Where are those warriors that say, cursed COVID, you will stop here? Yo tuve que enfrentarme violentamente a pelear contra ellos. I had to confront it Porque varios violently de mis amigos estaban muy graves y otros estaban muriendo. because many of my friends were very sick and others were dying. Y uno de ellos me dijo, And one of them told me, estoy vivo pues y se lo debo a ti.
I'm alive, but it's because of you. por tu intercesión, Because you por su interceded guerra for me. espiritual. Because your spiritual Porque warfare. si alguien oró por mí, fuiste tú. Because if somebody prayed for me, it was ¿Y cómo you. lo sabes? And how do you know? Porque lo percibí, Because I perceived that. porque lo vi, I saw it. que las oraciones tuyas llegaron a Dios. That your prayers went to Yo no God. debía de vivir. I shouldn't have lived. Imagina si todos nosotros, los que estamos acá, fuéramos llenos del poder de Dios. Imagine if each and every one of us here was full of the power of God. Podríamos detener al infierno porque dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. We could hold back hell because it says that the gates of hell will not succumb to the men of God. Ahora, ¿qué significa buscar el rostro de Dios? So what does it mean to seek God's face? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, dice. You know, the little lions, they're hunger and they need something. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. But those that seek the Lord won't need anything. Salmo 34. That's in Psalms 34:10. ¿Le creemos a Dios? Do we believe God? ¿O creemos en las noticias? Do we believe the news? ¿Sabes qué? Que hemos puesto mucho en las noticias You know, we put so much into the news. y luego no se prepararon, And then they didn't se prepare themselves. confiaron, They said, oh, we're no fine. salieron. They didn't leave. Estaba mirando en Kissimmee, ahí en Florida, I was looking at Kissimmee in Florida. que el huracán no les hizo nada. But the hurricane didn't do anything. Estaban felices They were happy porque se fue para Orlando, because they went to Orlando. pero a Kissimmee lo dejó a un ladito. But it left Kissimmee by the Pero wayside. no se dieron cuenta que los ríos crecieron e inundaron todo. But they didn't realize that the rivers grew and it flooded everything after. Se confiaron, ¿no? And they started to get. Rescatando gente del techo de las casas. They've been rescuing people from rooftops on houses. Gente que no salió. People that didn't leave. Gente que no estuvo preocupada. People that weren't worried. Qué terrible, hermano, How lo que ha terrible pasado. what's happened. Y todavía estamos tranquilos nosotros. And we're still okay today. We're still No sentimos relaxed. carga, ni dolor, ni preocupación por nada. We don't feel compassion for people. Ayer llegué a visitar uno de mis trabajos, de los muchachos de la iglesia que tienen un negocito aquí. I went to visit one of my brethren here in the church who has a little business here. Y los visito y los animo a que sigan haciendo lo que están haciendo, ya que Yeah. los papás no llegan. I visit them and, you know, try to push them along since their parents don't always show up. Pero, mi pastor sí vino a visitarme. Oh, but pastor came to visit. Y me dice una señora, qué bueno que And viniste. this lady tells me, hey man, I'm glad you Me came. dijeron que usted es pastor. They told me you were a pastor. Necesito mandar un dinero a Florida. ¿Cómo lo hago? I need to send somebody to Florida. How do I ¿Usted do está it? haciendo algo para ello? Are you doing something? No, pero yo sé quién lo está haciendo. No, but I know someone who Ahorita is. llamo por I'll teléfono. call him right now. Y llamé, hice todo el contacto. I call him, put the contacts together, Y al rato fue el hombre a levantar el dinero para mandar las and the cosas. gentleman came to pick up the finances to go do the things he's doing. Oye, gente que verdaderamente a veces piensa uno que no tienen corazón, People that you think may not have a heart, pero muestran lo contrario, but they show the que opposite. están preocupados por las necesidades de That otros. they're worried about the needs of others. Yo no me puedo quedar tranquila siendo que tengo que ayudar a alguien en esta I desesperación. can't remain calm when I see that there's people Los suffering. hombres de Dios no pueden dejar que las almas se vayan al The infierno. men of God can't let the souls go to Te lo hell. van a reclamar. They're going to say, Tú they're gonna tell sabías la you, verdad. you knew the truth. Tú sabías que tú tenías la verdad en la palabra. You knew you had the truth in the Tú ibas a word. una iglesia que el poder de Dios se movía. You went to a church where ¿Por the power of qué God no moved. insististe conmigo? Why didn't you insist with me? Aunque me hubiera enojado, mijo, Even though I would have got angry, me hubiera salvado. you would have saved me. Pero decidiste mejor vivir apartado But you decided to live apart y olvidarse de mí. and forget about me. Y ahora yo tengo que perder la eternidad aquí And now I lose all of eternity por here causa tuya, because of you. porque conocías la verdad Because you knew the truth y no la compartiste. and you didn't share it. Muchas veces en la Escritura se anima al pueblo de Dios a que busque el rostro de Dios. Many times in Scripture, we see that the people of God are motivated to seek the face of Un God. versículo familiar que declara, There's a verse that says, si se humillare mi pueblo, "And my people would humble sobre el themselves, cual mi nombre es invocado, of which my name is called y upon, buscar en mi rostro, and pray and seek my y se face, convirtieren de su mal camino, and that they would let go of their bad paths, entonces yo oiré desde los cielos, then I would hear their prayers. perdonaré su I pecado will forgive their y sin, sanaré su tierra. and I will heal their land." Si no podemos ver el rostro de Dios, If we can't see the face of God, ¿cómo buscamos el rostro de Dios? how do we seek the face of God? Si se humillare mi If pueblo, my people would humble themselves, y sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, upon which my name is invoked, that they would pray and y seek se my face, convirtieren de sus malos caminos, and repent from their bad paths, entonces yo iré desde los cielos. then I would go from heaven. ¿Cuántas personas How many people con dinero with money han comprado propiedades en Florida, have bought properties in a la Florida, orilla del mar,
on the side of the beach. lugares hermosísimos. Beautiful places. Estuvimos ahí en marzo o en mayo de este año, In May of this year, y ver We esas were there. construcciones tan hermosas we were able to see all these beautiful y ver la constructions gente cómo ha invertido en esos lugares tan hermosos and to see how much people have invested in this y area. ver que de un día a otro ya no están, But to see that from one day to the next, that's gone. se acabó, It's ended. todo se va a acabar. Everything will end. Pero si el pueblo de Dios But if God's people de verdad busca a Dios de todo corazón will seek the Lord with all y their se heart humilla and humble y pide themselves perdón and ask for y se forgiveness convierte de sus caminos malos, and to repent of their bad paths, Dios va a contestar la oración. God will hear that prayer. La gente perece porque no hay quien ora. People perish because there's La no one gente that perece prays, porque no hay quien busque a Dios. because no one that seeks God for them. Los cristianos están muy relajados. Christians are very relaxed right now. La gente más pasiva que hay. They're the most pacifist people you'll Ellos see. no le hacen daño a nada ni a nadie, They don't hurt anyone, nothing hurts them. pero tampoco hacen nada. But they also don't do anything. Y Dios les va a llamar. And God will call you to ¿Qué attention. hiciste con tu vida? What did you do with your ¿Qué life? hiciste con todo lo que recibiste de mí? What did you do with everything you received from me? Es peligroso. It's dangerous. El Salmo 105 dice In Psalms 105, 4. verse A los 4, fieles de Dios se les llamó a buscar siempre su rostro. to the faithful of God, He called them to seek Aunque His no face. hayamos abandonado a Dios, Even though we have not abandoned God, hay veces en las que no lo buscamos. there are times when we don't seek No Him, buscamos el rostro de Dios. when we don't seek His face, No buscamos su carácter. His holy No character. buscamos su santidad. We don't seek His Y a holiness. menudo se va oscureciendo nuestra condición humana y deseos carnales. And then we see a darkening in our human condition and our own Por desires. eso el Señor insta a buscar su rostro continuamente. That's why you have to seek God's face El Señor continually. desea ser nuestro continuo compañero en cada experiencia de la vida. To be with the Lord and to continually to be in that experience in Quiere life. que le conozcamos a fondo, That we know Him que deeper. nos acerquemos a That we Él get closer to Him. y Él se acercará a And He will nosotros. get closer to us. Acercaos a Dios Get closer to God. y Él se acercará a vosotros. And He will get closer to you. Pecadores, limpiad las manos, Sinners, clean your hands. y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. And those of two types of thought, please purify your hearts. Santiago 4:8. That's in James. Cuando nos acercamos a Dios en oración, buscamos su rostro. When we get close to God in prayer, we look for His ¿Quién face. subirá al monte del Señor? Who will climb the mount of the Lord? ¿Quién estará en su lugar santo? Who will be in His holy place? El limpio de manos, He with the clean y el de hands puro de and corazón. pure of heart, El que no ha elevado su alma a cosas vanas, who has not taken his soul to ni ha vain jurado things, con engaño. and he hasn't misled Él anyone. recibirá bendición del Señor He will receive the blessing y of the Lord justicia de Dios y de salvación. and justice of God and of salvation. Tal es la generación de los que le buscan, That is a generation of those de that los que seek Him, buscan su rostro, oh Dios de Jacob. those that seek His face, O God of Jacob. Salmo 24. Psalms 3 al 6. 24. Ahora, ¿por qué es necesario el poder de Dios? So why is the power necessary? Es necesario porque sin el poder de Dios no se puede predicar. Because without it, you can't preach. Hay predicadores que salen a predicar en estos días, perdóname. There are preachers in this Escuchaba un day, testimonio muy forgive me, but, poderoso, it sounds like a powerful que thing. muchas van a otros países, a África, a They go Latinoamérica, to Africa, to Latin y se America, enfrentan con fuerzas demoníacas and they confront demonic forces, y no pueden ministrar, but they can't minister. porque no les enseñaron que allá en ese mundo sí se mueve el poder de las tinieblas. Because they con toda didn't realize libertad. that in those areas, that darkness moves. Vivimos en un país muy tranquilo como Estados Unidos, We live in a very tranquil que place fue of the United fundado por States evangélicos that was founded by evangelicals. y que no hay tanta idolatría, That there's not as much pero idolatry. en donde existe tanto ocultismo, But when you see all the occult, tú vas a predicar and you go y preach, si no llevas el poder de Dios contigo, and if you don't have the power of God Satanás with te va a atacar como si lo you, llevaras. Satan will take you. Y si no lo puedes vencer, And if you can't conquer, tú vas a ser vencido. you will be conquered. Y lo hemos visto ya a través de varios testimonios que nos han dicho. And we've seen it time and time again. Pastor, ore por mí, Pastor, pray for me. porque fui a predicar I went to preach, y vine muy mal. and I came back bad. Recuerden que una vez el pastor Benny Hinn fue a Brasil I remember one time Benny Hinn went to Brazil, y llegó grave and he came back sick. y fue decayendo y decayendo de ahí para acá. And he went down, down, down since that moment. Decayó de todas maneras. He fell. ¿Por qué? Why? Porque a veces no hemos aprendido que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, We're not fighting against spirit and flesh, but against principalities, contra potestades, against powers, contra gobernadores de las tinieblas, governors of darkness, contra huestes espirituales de maldad. spiritual beings that are evil.
Entonces, ¿por qué es necesario el poder de Dios? So why is God's power necessary? Este será el tema para la próxima semana. And this is something we'll talk about Qué next week. lástima no poder I'm continuar. sorry I can't continue, Pero les voy a decir but I'm going to tell you this. que lo que el Señor le dijo a sus discípulos, Now what Jesus said to his disciples, dice lo siguiente, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. because the kingdom of God does not exist in words, but in power. ¿Qué dice? What does it say? Que el reino de Dios no consiste en palabras. That the kingdom of God does Sino not en exist in poder. words, but in power. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Because I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation to all those who believe in Y Him. recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And you will receive that power when the Holy Spirit Y is me come seréis upon you. testigos en Jerusalén, You'll be witnesses in Jerusalem, Judea, Judea, en Samaria Samaria, y hasta lo último de la tierra. and until the ends of the earth. Entonces, la situación es la siguiente. So the situation is this. Si no te preparas, If you don't prepare yourself, si no buscas el rostro de Dios, if you don't seek the face of God, si no buscas la revelación de if you don't Dios, seek His si no se revelation, somete a un ministerio donde te van a impartir el Espíritu, submit to a ministry where you have the Holy Spirit imparted to you, no tienes ministerio. then you don't have a ministry. Serás un oyente, You'll be a hearer. serás un buen miembro de una You'll be iglesia, a good member. pero para llevar el ministerio de Dios, But to take the ministry of quita God, el corazón de Jesús. you need Jesus' heart. Quita la revelación que recibió Pablo. You need that revelation that Paul received. Quita el poder que tenían los The apóstoles. power that the apostles Y had. muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. And many miracles were done by Porque the el poder de apostles. Dios no tenía límite para Because mover. the power of God had no limits to move. Qué lindo fuera What a beautiful thing. que todos nosotros fuéramos revestidos del poder. That if we could all have that. Que haya más de Dios y menos de nosotros. More of God and less of us. Y que nos conozcan porque somos personas. And that they know us because we are those Que el people. poder de Dios se mueve a nuestras That vidas. the power of God moves in our lives. Dios les bendiga grandemente. The Lord bless you greatly. Gracias por seguirnos Thank you for following us. y seguiremos orando por el pueblo. Continue praying for the people. Que esta palabra de hoy That today's word quede en sus mentes y en sus be in your corazones. minds and in your Y hearts. que Dios traiga una revelación nueva a tu vida. And the Lord bring a revelation to your life. Amén. Amen. Que el Señor continúe The bendiciendo. Lord continue to bless you.